7:24 de la mañana, seguimos en nuestras conversaciones de hoy y ya se encuentra con nosotros el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. Por supuesto, Juan, gracias por estar con nosotros. Muy buenos ¿Cómo días. estás, Enrique? ¿Cómo ¿Qué está? tal? Comentábamos fuera de cámaras cómo se va viendo esta nueva encuesta, digamos, reitera la popularidad significativa, ¿no?, de Pedro Así Pablo es. Kuczynski. Hay quienes dicen, bueno, todos los presidentes comienzan, ¿no?, pero acá estamos hablando de un mandatario que pasó con las justas a la segunda vuelta, ganó con las recontrajustas las elecciones, ¿no? Entonces, digamos, un electorado base de 20%, ¿no?, alrededor de esto, tener una popularidad del 60%, según GFK, porque según otras encuestadoras es todavía más. 70. De todas maneras, CPI le asigna hasta 70%, es significativo, ¿no? Así O sea, es. es decir, a los analistas le reclaman a Kuczynski, digamos, sus gafés, ¿no? De repente, ¿no?, ciertos excesos, que si hace muchos chistes, que si le ha quitado solemnidad al cargo, pero eso al parecer en el electorado más bien ha calado de buena manera. ¿Cuáles son las posibilidades que se abren a partir de ahora? Y los riesgos también, porque siempre todo lo que sube pues puede bajar. Muy bien, Enrique. Yo estoy de acuerdo con la parte inicial de tu comentario en el sentido que no solamente ha tenido una baja performance, no, sino un bajo resultado electoral, sino de que es un presidente que tiene una oposición en el Congreso absolutamente mayoritaria. Es un presidente que luego de culminar la carrera electoral enfrentó una oposición que ni siquiera quiso ir a saludarlo, entonces ha tenido que ir construyendo legitimidad. Ahora, según la encuestadora, estamos entre 60 y 70%, entonces el gran reto es cómo hacer sostenible esa popularidad porque nos da legitimidad. ¿Qué significa eso? No tenemos el respaldo en el Congreso, pero tenemos el respaldo en la opinión pública. Entonces, las medidas que impulsa el presidente se amparan en esa opinión pública. Por lo tanto, cuidarla tiene que ser el principal menester de todos los funcionarios públicos, incluyendo a congresistas y ministros. Pero ¿cómo cuidarle y cómo darle continuidad? ¿Cómo ir más allá de, En se habla primer lugar, mucho, ¿no?, del estilo presidencial? ¿Cómo ir más allá de bueno, eso? el estilo es el hombre y el presidente tiene derecho a manejar su ironía con inteligencia, sus bromas con altura y nunca ha llegado él a ningún tipo de desagravio. Entonces creo que por ahí no va el asunto. El asunto Nadie tiene está, por qué decirle cómo hacer sus chistes, además, ¿no? por supuesto, Es y decir, además muchas mira, veces el comentarista filtra a partir de sus propios prejuicios o ¿no?, de sus propias consideraciones lo que él piensa que debe ser, cómo se debe comportar un presidente, y bueno, eso, claro, como dice usted, el estilo es el hombre. así es, y al final la política es antropomórfica y en ese sentido el estilo del presidente puede estar enganchando con esa Ha sensación gustado. de paternidad que tiene el pueblo peruano respecto al presidente de la República, gustado. sea quien sea. Entonces hay un enganche. Entonces, ¿cómo no decepcionar? Con buenas políticas públicas, es decir, planteando iniciativas de gobierno que a la opinión pública le sean importantes o sean parte de las exigencias que tienen en esos momentos, luego con la credibilidad. La popularidad se sostiene en la credibilidad. Tenemos que evitar entrar en cualquier tipo de contradicciones y, en tercer lugar, generando las condiciones para incrementar los resultados económicos, mejorarlos, los niveles de seguridad, incrementarlos y hacer de los programas sociales mecanismos de salida de la pobreza y no retorno a ella, ¿no? Ahora, en la arena política esto tiene más de una traducción. Evidentemente, bueno, el fujimorismo, como se esperaba, dio el voto de confianza como tocaba también a un gobierno que recién empieza, pero evidentemente se ve también una intención del fujimorismo de a ver cómo me ubico acá, ¿no? En esta situación que usted describe, con encuestas que favorecen al presidente, con la oposición en el Congreso, cómo soy oposición, ¿no?, sin ser obstruccionista, sin enviarle un mensaje a la población, ¿no?, de que quiero el entorpecimiento del normal desarrollo del país, y pareciera, hay quienes ven una gran agresividad en las formas del fujimorismo, ¿no?, en lo que se ha visto, y lo vemos cuando los ministros van, ¿no?, la congresista Alcorta diciendo, bueno, usted ha venido a responder un pliego de preguntas, no sé cómo decir, esta es mi casa, ¿no? Mira, todavía El gobierno cayó un poco en ese juego fujimorista en los últimos días. Se ha hablado mucho de, claro, que el objetivo de Fuerza Popular está muy centrado en Ollanta-Humala. Antes, Pedro Pablo Kuczynski dijo que en realidad ese no era su objetivo, que la justicia hará su trabajo y habrá que ver. Se cayó un poco con lo de Alfredo Torne, con todas estas intervenciones. Mira, es cierto lo que tú dices, ¿Se que ha resbaló habido, en esta cáscara de plata? No. es cierto lo que tú dices, que ha habido una agresividad de parte del fujimorismo, pero para que haya un pleito necesitas a dos. Y nosotros hemos decidido no pelear, salvo por argumentos, ¿no? Cuando haya de por medio algún tipo de conflicto en términos a alguna idea, pues bienvenida a la polémica.
En otros casos, la agresividad por la agresividad no nos interesa entrar en una pelea de pulpos. En segundo lugar, yo creo que hay dos elementos que son claves para esta forma con la cual se viene comportando positivamente el fujimorismo. Uno es el retorno de Keiko Fujimori, que ya le dio cierto orden a la bancada en la cual había... Con su bancada, sí, y había personas que se estaban disparando con un nivel agresivo muy alto. Y el segundo, la presidencia del Congreso en manos de Luz Salgado. Una persona que ya ha demostrado en todos estos días que está conduciendo el debate de una manera muy eficaz y sobre todo muy objetiva. Un claro ejemplo es lo que pasó el día jueves, donde todas las bancadas sin excepción han relevado, cosa que lamentablemente no ha sido a su vez en la misma dimensión relevado por la prensa, el papel de Luz Salgado en la conducción del debate. Sin una conducción como ella, poniendo las cosas en su sitio, agendando lo que se tiene que agendar, priorizando... Por encima de las contradicciones de su bancada, ¿se observa eso dentro del Congreso? Yo creo que ella actúa como presidenta del Congreso y no como miembro de una bancada. Y creo que ese es el principal mérito. Sabe diferenciar, si bien en algunas ¿Podría cosas... granjearle enemistades dentro del propio fujimorismo eso? ¿Podría llegar a ese No, punto? porque hay un reconocimiento también de parte de ellos que ella está cumpliendo un excelente papel. Y mira las encuestas, 61% para la bancada de Peruanos por el Cambio en materia de responsabilidad. Y por otro lado, el día de ayer, 44% de popularidad del Congreso contra 12 que tenía el Congreso de Ollanta-Humala y 49% para Luz Salgado. O sea, ya marca una diferencia. Marca por encima de los ministros. Claro, ¿por qué? Porque está actuando de manera objetiva. Está actuando de manera imparcial, está agendando lo que tiene que agendar. Como consecuencia de una pelea que no vale la pena profundizar en ella, que hubo el día jueves, iniciada por gente del Partido Aprista, por el congresista Müller específicamente, no se pudo determinar o no se pudo... Respecto a la ex primera... A la ex primera, una cuestión que fue un absurdo, no se pudo ver cómo también se había comportado la Comisión de Presupuesto. Si no se discutía ese día el tema de la responsabilidad fiscal hacia adelante, la ley de transparencia que tenía que ver con el déficit fiscal para los próximos 5 años en la Comisión de Presupuesto que encabeza Cecilia Chacón, pues simplemente hoy día no podríamos presentar la ley de presupuesto. Y no olvidemos que durante el gobierno de Ollanta-Humala ni siquiera se discutió en el Congreso esa ley, que se discutió el día jueves. Presentaron un decreto de urgencia e impusieron las leyes económicas para los próximos 5 años por decreto de urgencia. En ese caso se ha discutido el día sábado, se ha llegado a un descenso sistemático del déficit fiscal ordenado y han participado todos. O sea, también hay mérito de la Comisión de Presupuesto. Entonces, ante es lo que el MEF ha pedido, ¿no? Que como fundamental. Claro. Bajar ese... Y habían voces distorsionadas, voces que no conocen muy bien del tema económico, que dicen, bajen el déficit fiscal a cero. Bueno, si bajamos el déficit fiscal a cero, es decir, gastamos lo mismo que ingresa, se paraliza el gobierno. Tendríamos que despedir a 30.000 personas y eso no se quiere. Lo que se quiere es que siga creciendo la economía y por otro lado siga disminuyendo el déficit al gastar solamente lo que ingresa con pequeños... ¿Qué podemos esperar del presupuesto ahora? Es decir, las autoridades del interior se han quejado mucho que el gobierno de Ollanta-Humala recentralizó el presupuesto en buena medida, 75% en control del Ejecutivo, el 30% repartido en partes iguales prácticamente para gobiernos municipales y regionales. ¿Puede haber un cambio en ese... No, mira, ese esquema, hay ahí una confusión, ¿no? ¿Y cómo el Congreso lo va a recibir? Bueno, el Congreso en principio tenemos para discutirlo aproximadamente en 2-3 meses, el plazo vence mañana 30 de agosto, pero por otro lado no hay una recentralización, a lo que hay es un ordenamiento. En muchos casos se había entregado dinero sin exigir capacidades y sin exigir planes. Hoy día lo que está viendo es una prioridad en el gasto, una responsabilidad en el destino, es decir, hacia dónde se van a dirigir los proyectos, y por otro lado, un trato permanente con todos los gobiernos regionales y alcaldes. No te olvides que el presidente, uno de los mandamientos que ha dado, que es muy popular, dicho sea de paso, es recibe a la gente, ¿no? Y en ese sentido es impresionante cómo todos los ministros están recibiendo a los gobernadores. El ministro Hernández acaba de comentar los mandamientos también. Claro, es que se están cumpliendo. Y por otro lado se está recibiendo a la gente. Yo he tenido la oportunidad del día jueves de la semana pasada conversar con un grupo de alcaldes de provincias, de distintas provincias, donde me decían que estaban sorprendidos por la forma como en un día habían visitado a 2 ministros. ¿Qué esperar de las facultades? Todo indica que las de seguridad ciudadana se van a otorgar, pero el fujimorismo está adelantando por diversas fuentes que lo de economía se va a ver punto por punto. ¿Tiene el Congreso el nivel para poder realmente revisar lo que necesite el país para su desarrollo económico, así como ellos piden punto por punto? ¿Fuerza Popular tiene ese nivel? ¿Confía usted? Yo creo que sí tendría el nivel el Congreso en general. En todas las bancadas hay personas que manejan muy bien el tema económico, pero lo que no tenemos es el tiempo.
Cuando uno delega facultades, y ese es el espíritu de lo que se plantea en la Constitución de 1933 en materia de delegación de facultades, es por una sencilla razón. No porque el Congreso no tenga capacidad, sino porque los tiempos parlamentarios no van de la mano de las exigencias del pueblo. Mientras se discute en el Congreso, pueden pasar meses para sacar un dispositivo. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo, cuando se delegan facultades, puede sacarlo en 60 días, en 30 días, según el plazo que le autorice el Congreso. Entonces, esa es la principal diferencia. No es una cuestión de capacidad, sino de eficiencia y de eficacia. ¿En qué manera podemos sacar dispositivos en materia económica que se necesita una reactivación importantísima y rápida por el Poder Ejecutivo, cosa que mientras si pasaría por el Congreso tendría que pasar por la Comisión de Economía, por la comisión respectiva, de repente de volver a Economía, etcétera, etcétera, y llegamos diciembre y no tenemos dispositivos. Vamos a ver. Decía usted, la popularidad se sustenta con políticas públicas y resultados. El sector interior, que es el de seguridad ciudadana, ¿se ha metido en un problema con este tema del Escuadrón de la Muerte? Al decir el ministro en un principio, esto es un episodio pues el más oscuro de la policía, y al parecer de ahí la cosa no era así, no eran 96, eran 7, se está viendo, se ha bajado el tono, pero uno intuye que hay sectores de la policía que no están contentos. Y de hecho, en el caso del SWAT se ha visto que no están contentos, se ha filtrado incluso el audio de la conversación con el ministro. ¿Esto puede representar un problema a mediano plazo? Yo creo ¿O usted cree que eso va a controlarse y va a discurrir por donde debe? Inicialmente pareció como una contradicción, inclusive como el germen de un problema, pero luego hemos visto que el ministro, con gran propiedad, ha dado la cara. Y al dar la cara en el Congreso, ante la policía, ante los medios de comunicación, ha solucionado lo que se podría haber convertido en una gran contradicción y un gran problema para el Ministerio del Interior. En primer lugar, ha señalado que esto es heredado. En segundo lugar, que ha tomado las cartas en el asunto. En tercer lugar, que los plazos de la investigación se apresuraron. Ahora hay una mayor profundidad porque el tema es complejo. Y lo principal es que el problema que parecía ser un escuadrón de la muerte se ha circunscrito a un grupo operativo de 9 personas aproximadamente. Nada de esto hubiera sucedido si el ministro Basombrío se hubiera escondido como un avestruz, hubiera negado lo evidente, no se hubiera presentado al Congreso. Pero en todos los casos se ha presentado, ha explicado, ha señalado los errores cometidos en el proceso de investigación y al final ha dicho, pase lo que pase, incluyendo su propia función como ministro de Estado que pueda salir dañada, lo que va a primar es la verdad. Y esto ha gustado tanto, ha sido aceptado tanto por todas las fuerzas políticas que por unanimidad le han dado un respaldo en la Comisión de Defensa. Porque conocen de que este es un tema heredado del gobierno anterior. Por supuesto, ¿no? Y en segundo lugar, si un error se puede decir ha cometido algún funcionario, en este caso el viceministro del Interior, ha sido por apresuramiento, pero no por querer esconder. El ministro también pudo cometer el error con la grandilocuencia, ¿no? Claro. Declaró, ¿no? Y también al ponerse plazos. Yo he señalado de que tal vez el principal problema ha sido ponerse plazos ante un tema 10 días, tan complejo. Pues, ¿no? 10 días para un que él debería decir, se va a investigar sin colocarse un plazo para que de esa manera pueda profundizar. Pero lo fundamental es que fue al fondo del asunto y explicó la verdad. Otro tema donde el gobierno ha trazado su cancha muy de saque y claro, digamos, uno se pregunta, ¿debería ser tan importante esto? Pues al parecer, según la agenda mediática, sí, que es el de el anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Las voces contrarias tienen mucha prensa, ¿no? Son muy elocuentes, comenzando por el cardenal Juan Luis Cipriani, nada menos, y representantes de organizaciones que pueden ser consideradas conservadoras y organizaciones de la Iglesia. Vemos a otros obispos declarando sobre el tema, como el obispo de Cajamarca. ¿Hasta dónde puede, digamos, profundizarse esa división entre lo que es una política pública, ¿no?, y ciertos sectores de la sociedad, que recordemos, sectores que apoyaron con entusiasmo a Keiko Fujimori, ¿no? O sea, claro. Keiko Fujimori representaba no solamente al fujimorismo, sino también, y eso lo veías en las redes sociales, ¿no?, de manera muy fuerte, a sectores conservadores que tienen también una capacidad de expresión muy fuerte. Mira, ¿hasta dónde puede llegar esa división? La ley es la ley y tiene que cumplirse, pero no debemos mezclar el Estado laico con asuntos de fe. Yo creo que el problema de fondo es el siguiente, que el cardenal siempre va a hablar de asuntos de fe. Entonces, cuando se trata de interpretar inclusive una ley o de dar un comentario respecto de ella, él está hablando desde su fe. Y hacemos mal los laicos
en ingresar a un terreno desde lo jurídico hacia la moral. Pero el cardenal acaso no ingresa en el territorio político. No, pero está hablando desde la fe, eso es lo que quisiera. Si no, nos volvemos pero él se al sabe Estado. Un actor político. No, volvemos al Estado medieval. Es algo similar a lo que te decía en un principio. Al inicio de esta conversación, cuando decía para un pleito necesitas de dos. Si nosotros entendemos que el cardenal tiene que plantear las cosas de la fe, al igual que el conjunto de obispos, no ingresaríamos al debate que ha habido en el cual se enfrentan, pechan, lo tuitean al cardenal. Simplemente respetamos su fe, pero la ley se cumple. Y ahí termina el debate. Ahora, pero es una fe complicada, ¿no? En el sentido que uno puede hablar, digamos, del rechazo de la Iglesia a las formas de aborto. No se va a esperar que la Iglesia se pronuncie a favor del aborto en ningún momento, eso está clarísimo. Por eso te digo pero que cuando la Organización Mundial de la Salud dice, oiga, la píldora al día siguiente no es abortiva, ¿no? Y representantes de la Iglesia dicen, para nosotros sí es abortiva, ahí sí ya hay un tema de... Lo que te quiero señalar es que estos asuntos se tramitan no desde el escenario mediático ni público, sino de otra manera, ¿no? Entendiendo de que existen mecanismos para conversar y de esa manera decirle al cardenal y a todos los jefes de la Iglesia de que hay una ley, hay un asunto, unas políticas públicas de por medio que tienen un marco legal que se van a cumplir y que simplemente los asuntos de fe vayan en paralelo, ¿no? Pero cuando pero puede haber una campaña, ¿no? De que entre eso y a formular la acusación del gobierno de abortistas es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada, pero se salta eso como consecuencia se va a repeler? De una discusión malentendida que tiene que ser tramitada de otra manera. O sea, se salta de frente a la discusión. Inclusive en algunos tuiteros llegan a insultar al cardenal cuando lo que hay de por medio es un asunto de fe versus un asunto jurídico. Que se tiene que cumplir con la ley, se tiene que cumplir. Que las ministras tienen que responder y defender sus políticas públicas, de acuerdo, así tiene que ser. Pero debemos entender también que en asuntos de fe siempre se llega a esto. Y esto tal vez es consecuencia de una sociedad que todavía está madurando como la nuestra, en la cual los asuntos de fe se confunden con lo jurídico y generan unas controversias cuando cada uno va a cerrarse en su plano. Esto se evita y esto no se da en otros países. Claro. Tú no ves al arzobispo de Inglaterra discutiendo con la reina. No, son procesos, digamos, que se dan algunas veces en un límite muy corto de tiempo. Colombia era un país consagrado al Sagrado Corazón por su constitución. Mira, ¿no? Y todo el laicismo se ha ido, digamos, imponiendo en los distintos niveles. No, y aparte, mira, que eso haga que Colombia sea un país menos católico, por ejemplo. De acuerdo, Enrique. Mira, y otros asuntos más. El matrimonio gay, el aborto. Uno de los países más antiabortistas era Chile. Uno de los países en los cuales no había divorcio ¿no? En Chile. Y sin embargo, un buen escenario de discusión con una clase política madura y una jefatura eclesiástica de primer nivel evitan esas discusiones públicas. Acá, de repente, es un problema de crecimiento. Cada vez más nuestra sociedad está siendo más educada, entonces los tipos de discusión son distintos, pero los temas también, lo cual es positivo. Estamos hablando ya de cuestiones progresistas en materia de discusión. Ya el principal tema no es la corrupción. Estamos hablando de discusiones progresistas. Pero eso amerita, disculpa, Enrique, claro. Eso amerita que manejemos las cosas de otra manera, no discutiendo la fe contra lo jurídico así tan simple, ¿no? Y volviendo a eso, cuando hablamos precisamente de los debates progresistas durante la campaña y de lo que podía pasar con el Congreso, ¿ustedes identifican una homogeneidad en la bancada fujimorista frente a todos estos temas o hay espacios de discusión dependiendo del congresista? Porque por lo general lo que dicen desde el fujimorismo es que en ese tipo de criterios se les deja libertad de conciencia. Yo lo que veo es disciplina más que homogeneidad. Bien. Disciplina castrense. O sea, que es una bancada muy disciplinada en el sentido que saben recibir algún tipo de indicación y la cumplen, ¿no? Eso es positivo en materia política. Pero homogeneidad, yo creo que hay distintas formas de pensar, como debe haber en todas las bancadas. Lo que pasa es que luego de agotado el proceso de discusión interna llegan a una decisión y se comportan de manera Pero en estos temas, ¿habrá esa disciplina o cree usted que se Yo va a creo que en abrir ese la tipo cancha? de temas imponer un criterio es negativo para el que lo impone. En materias como esta, lo que tiene que haber es libertad en el proceso de votación. Para finalizar, Juan, ¿el gobierno ya ve como una batalla perdida la reducción del IGB? No, el presidente y Alfredo Zorne siempre han dicho que este es un asunto que depende de la recaudación, que no es un asunto que se iba a imponer así por así.
Inclusive Alfredo, el ministro de Economía, hace 3 semanas dijo que todo dependía de la forma como se comportase la recaudación tributaria. Y entonces, si los fundamentos económicos volvían a ser positivos, teníamos un mayor ingreso, pues podríamos hablar de reducción del IGB, que dicho sea de paso es una medida complementaria. El propio presidente, al señalar que podría darse el próximo semestre, está reconociendo que estamos encontrando la economía a niveles de crecimiento de 2,5–3%, y si logramos el 4%, pues bien podríamos reducir el porcentaje de IGB. No es algo que se haya eliminado, es algo que en todo caso depende de las condiciones de recaudación tributaria. En políticas tributarias, Juan, es donde aplica probablemente la cuestión de fe, ¿no? También. Es realmente complejo. Y de confianza. Es realmente complejo y vamos a ver cómo se desarrolla esa discusión. Juan Sheput, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, 7:44. Me voy a una pausa, regreso de inmediato, no se vayan.